Y si muchas de las respuestas que has buscado durante años no estuvieran escondidas en un lugar lejano, ni reservadas para unos cuantos elegidos, sino latiendo silenciosamente dentro de ti, esperando el momento exacto en que estuvieras listo para escucharlas? ¿Y si esa sensación de vacío, de inquietud, de estar viviendo a medias, no fuera una señal de fracaso, sino el anuncio de un despertar? Tal vez llegaste hasta aquí después de atravesar preguntas que nadie supo responderte del todo. Tal vez te cansaste de explicaciones superficiales, de consejos que prometían mucho y transformaban poco, de rutinas que parecían funcionar para todos menos para ti. O quizá, en medio del ruido diario, comenzó a crecer en tu interior una sospecha poderosa. La vida debe ser algo más que correr, sobrevivir, repetir, temer y esperar. Y ahora estás aquí, a punto de cruzar una puerta que no conduce hacia un lugar externo, sino hacia el territorio más vasto, misterioso y decisivo de todos, tu mundo interior. Porque eso es, en el fondo, lo que representa este viaje. No un escape de la realidad, sino una nueva forma de comprenderla. No una colección de frases bonitas para sentirte mejor durante un instante, sino una experiencia destinada a remover tus certezas, a cuestionar las estructuras invisibles sobre las que has construido tu identidad, tus decisiones, tus relaciones y tu forma de habitar el mundo. Este audiolibro no ha sido pensado para distraerte. Ha sido pensado para despertarte. Durante mucho tiempo, la metafísica ha sido rodeada por una neblina de conceptos ambiguos, promesas exageradas y malentendidos que la alejan de su verdadera fuerza. Para algunas personas, la palabra suena extraña, lejana o incluso inaccesible. Para otras, está asociada a ideas tan abstractas que parecen imposibles de aplicar a la vida cotidiana. Sin embargo, en su esencia más profunda, la metafísica nace de una de las necesidades más humanas que existen: comprender qué es la realidad, quién eres tú dentro de ella, qué papel juega tu conciencia en la forma en que vives y por qué tu mundo interno influye tanto en la experiencia que llamas vida. La metafísica no aparece aquí como una fantasía que reemplaza la razón, ni como una promesa vacía de soluciones instantáneas. Aparece como un puente. Un puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo que haces y lo que crees. Entre lo que dices querer y lo que, en el fondo, sientes merecer. Entre la vida que muestras por fuera y la verdad que experimentas por dentro. En ese puente, muchas veces, se encuentran las claves que cambian una existencia entera. Puede que hasta hoy hayas creído que tu vida se define solamente por las circunstancias, por lo que te pasó, por lo que te faltó, por lo que otros hicieron o dejaron de hacer. Puede que hayas pensado que tu personalidad ya está formada, que tus patrones son inevitables, que tus heridas te acompañarán siempre del mismo modo, que tu ansiedad, tus límites, tus reacciones o tus bloqueos son parte fija de quién eres. Y, sin embargo, una de las revelaciones más poderosas que descubrirás a lo largo de este recorrido es que gran parte de lo que hoy llamas yo no es esencia, sino aprendizaje. No es destino, sino condicionamiento. No es verdad definitiva, sino interpretación repetida. Eso cambia todo. Porque si una parte importante de tu manera de pensar, sentir, reaccionar y elegir fue aprendida, entonces también puede ser observada, cuestionada y transformada. Si ciertos miedos se instalaron por repetición, también pueden debilitarse por conciencia. Si tu mente ha construido durante años una narrativa que limita lo que crees posible, también puede aprender a contar una historia diferente. Si has vivido atrapado en programas invisibles heredados de la infancia, del entorno, de la cultura o de experiencias dolorosas, entonces existe una posibilidad real de comenzar a vivir desde un lugar más libre, más lúcido y más verdadero. Pero para que eso ocurra, hay algo que debe pasar primero. Tienes que estar dispuesto a mirar. Mirar de verdad. Mirar no solo lo que haces, sino desde dónde lo haces. No solo tus deseos, sino tus creencias. No solo tus metas, sino los miedos silenciosos que las sabotean. No solo tus relaciones, sino las heridas que se activan dentro de ellas. No solo tus pensamientos, sino la estructura profunda desde la cual interpretas la realidad. Mirar puede parecer simple, pero rara vez lo es.
Porque la mayoría de las personas viven reaccionando, justificando, corriendo, comparándose y sobreviviendo, sin detenerse lo suficiente como para contemplar honestamente el mapa interno que dirige sus pasos. Y, sin embargo, toda transformación real comienza ahí. No en la apariencia del cambio, sino en la comprensión del origen. No en la superficie de los resultados, sino en la raíz de los patrones. No en el deseo de ser diferente como una idea abstracta, sino en el acto valiente de descubrir por qué has sido como has sido hasta ahora. Hay una enorme diferencia entre luchar contra tus síntomas y entender tus causas. Entre forzarte a cambiar y comenzar a verte con claridad. Entre imponerte una nueva versión y permitir que emerja una versión más consciente de ti. Este audiolibro está construido precisamente para acompañarte en ese proceso. No vas a encontrar aquí la invitación a negar tus emociones, a fingir positividad cuando estás roto, ni a repetir fórmulas vacías esperando que la vida cambie por arte de magia. Lo que vas a encontrar es algo mucho más profundo y mucho más transformador. Un camino para comprender cómo tu mente organiza la experiencia, cómo las creencias silenciosas condicionan tus posibilidades, cómo las emociones hablan un idioma que tu cuerpo entiende perfectamente, cómo el subconsciente guarda programas que operan incluso cuando no los ves, y cómo la conciencia puede convertirse en el punto exacto donde una vida deja de repetirse y comienza a reinventarse. Porque hay algo que quizás nadie te dijo con suficiente claridad: no vives solo en el mundo, vives también en la interpretación que haces del mundo. Y esa interpretación no es neutra. Está atravesada por recuerdos, miedos, asociaciones, modelos heredados, ideas sobre merecimiento, percepciones sobre tu valor, expectativas sobre el amor, sobre el dinero, sobre el éxito, sobre el sufrimiento, sobre Dios, sobre el alma, sobre ti. Muchas de esas ideas han estado operando durante tanto tiempo que ya no las notas. Las confundiste con la realidad. Las convertiste en obviedades. Te acostumbraste tanto a sus límites que comenzaste a llamar normal a lo que en realidad era una prisión. Tal vez por eso sigues repitiendo ciertos ciclos aunque prometas salir de ellos. Tal vez por eso conoces el discurso del cambio, pero no logras encarnarlo. Tal vez por eso entiendes muchas cosas con la mente, pero sigues tropezando con los mismos vacíos en la práctica. Y no, eso no significa que seas incapaz. Significa que todavía hay niveles de tu experiencia que necesitan ser comprendidos desde otro lugar. A lo largo de este recorrido, hablaremos de la mente, sí, pero no solo como un instrumento lógico, sino como una fábrica de significado. Hablaremos de creencias, pero no como ideas decorativas, sino como moldes invisibles que organizan la forma en que percibes tus oportunidades y tus límites. Hablaremos del cuerpo, pero no como una máquina separada de ti, sino como el escenario donde muchas verdades emocionales se manifiestan antes de que llegues a nombrarlas. Hablaremos de presencia, de propósito, de abundancia, de relaciones, de apego, de conciencia y de transformación, pero lo haremos con una intención central: que cada concepto no se quede en admiración intelectual, sino que se convierta en una herramienta viva para tu desarrollo personal. Porque entender sin aplicar puede entretener, pero no transforma. Y tú no llegaste aquí solo para entretenerte. Llegaste porque una parte de ti sabe que ya no puedes seguir mirando la vida de la misma manera. Llegaste porque quizá has alcanzado momentos en los que, aun teniendo razones para seguir adelante, te has sentido desconectado de ti mismo. Llegaste porque intuías que no basta con cambiar hábitos externos si el origen interno permanece intacto. Llegaste porque algo en tu interior comenzó a sospechar que los resultados que ves no son independientes del universo emocional, mental y espiritual desde el que los produces. Ese algo merece ser escuchado. Piensa por un momento en cuántas veces has querido iniciar una nueva etapa. ¿Cuántas veces has hecho promesas silenciosas después de una caída, de una decepción, de una noche difícil, de una pérdida, de un rechazo, de una crisis? ¿Cuántas veces has dicho: ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a poner límites, ahora sí voy a confiar en mí, ahora sí voy a dejar de conformarme, ahora sí voy a vivir con sentido? Y piensa también en cuántas veces,
sin entender por qué, volviste a patrones que ya no querías. Volviste a dudar. Volviste a callarte. Volviste a posponerte. Volviste a cargar con culpas ajenas. Volviste a sabotear lo que podía hacerte bien. Eso ocurre más de lo que imaginas. Y no ocurre porque te falte deseo. Ocurre porque el cambio verdadero no se sostiene solo con motivación. Se sostiene con comprensión, conciencia y práctica. Se sostiene cuando empiezas a ver con nitidez que fuerzas internas estaban decidiendo por ti incluso cuando creías estar eligiendo libremente. Se sostiene cuando comprendes que dentro de ti conviven la intención de avanzar y los programas que temen hacerlo. La aspiración de crecer y la lealtad invisible a viejas versiones de ti. El anhelo de abundancia y el condicionamiento de escasez. El deseo de amar y el miedo profundo a no ser amado. Tu vida externa, muchas veces, es el escenario visible de una conversación interna que todavía no has terminado de escuchar. Y aquí es donde este viaje se vuelve profundamente humano. Porque no se trata de convertirte en alguien perfecto, iluminado o inalcanzable. Se trata de volverte más consciente, más íntegro, más presente, más honesto contigo mismo, más capaz de reconocer cuando actúas desde el miedo y cuando desde la verdad, más atento a las formas sutiles en las que te abandonas, más sensible a los lugares donde tu energía se dispersa, más responsable de lo que piensas, de lo que alimentas, de lo que repites, de lo que permites y de lo que eliges construir. La verdadera espiritualidad no siempre entra con música suave ni con respuestas instantáneas. A veces entra como una crisis que desarma tus viejas certezas. A veces entra como un cansancio tan hondo que ya no te deja seguir viviendo en automático. A veces entra como una pregunta incómoda que insiste y no se va. A veces entra como una ruptura, una pérdida, un duelo, un vacío. Y aunque en el momento duele, con el tiempo comprendes que ese movimiento interno no vino a destruirte, sino a despertar una parte de ti que había permanecido dormida demasiado tiempo. Tal vez esa parte ya ha comenzado a moverse en ti. Tal vez por eso estas palabras resuenan. Tal vez por eso, aun sin conocer todavía todo lo que vendrá, sientes que hay algo aquí que te pertenece. Y es importante decirlo con total honestidad. Este camino no consiste en negar la complejidad de la vida. No consiste en culparte por cada experiencia difícil ni en asumir que todo lo que ocurre depende exclusivamente de tu voluntad. Hay circunstancias reales, injusticias reales, heridas reales, limitaciones reales. La vida no siempre responde a una lógica simple. Sin embargo, incluso dentro de esa complejidad, sigue siendo cierto que la manera en que te relacionas con lo que vives tiene un poder inmenso. Tus pensamientos influyen en tus decisiones. Tus creencias condicionan tus horizontes. Tus emociones afectan tu percepción. Tus hábitos consolidan tu identidad. Tu nivel de conciencia modifica tu manera de responder. Y tu práctica cotidiana, silenciosa y constante, puede cambiar la arquitectura de tu existencia de formas que hoy quizás aún no imaginas. Eso no es fantasía. Es una posibilidad real. Una posibilidad que requiere compromiso. Porque sí, hay un misterio en la vida. Hay dimensiones que no siempre pueden explicarse por completo. Hay experiencias humanas que desbordan el lenguaje racional. Hay intuiciones, sincronías, llamados internos, comprensiones repentinas y momentos de profunda conexión que no caben fácilmente en una definición estrecha. Pero incluso en medio de ese misterio, hay algo que sí está a tu alcance: vivir con más conciencia, escuchar con más honestidad, observar con más profundidad, elegir con más coherencia. Y ese tipo de transformación, aunque parezca silenciosa al principio, termina alterando por completo la forma en que amas, trabajas, descansas, sueñas, reaccionas, te valoras y construyes tu realidad. Todo gran cambio comienza antes de ser visible. Comienza en un pensamiento que deja de creerse automáticamente. En una emoción que deja de reprimirse.
en una creencia que por fin se cuestiona, en un límite que decide ponerse, en una herida que se reconoce, en un silencio que ya no se evita, en una verdad que por fin se admite, en una presencia que observa sin huir, en una elección pequeña, casi imperceptible, que marca una nueva dirección. Y aunque esas transformaciones parezcan diminutas, contienen una fuerza extraordinaria. Porque no se trata solo de cambiar lo que haces, sino de cambiar desde quien lo haces. No se trata solamente de incorporar nuevas ideas, sino de permitir que esas ideas reorganicen tu relación contigo mismo. No se trata únicamente de mejorar como si fueras un proyecto defectuoso, sino de recordar que debajo del ruido, del condicionamiento, del miedo y de la confusión, existe en ti una conciencia capaz de habitar la vida de un modo mucho más pleno, despierto y verdadero. Quizá llevas años queriendo sentir paz, pero sin comprender que la paz no nace solamente de controlar lo de afuera, sino de ordenarlo de adentro. Quizá llevas mucho tiempo persiguiendo abundancia, pero sin mirar la relación íntima que tienes con el merecimiento. Quizá has buscado amor, pero sin explorar las heridas que distorsionan tu manera de vincularte. Quizá has deseado propósito, pero sin darte el tiempo para escuchar qué partes de ti han vivido silenciadas. Quizá has querido cambiar tu vida entera, cuando en realidad el comienzo estaba escondido en algo mucho más cercano. Tu manera de pensar hoy, tu forma de sentir hoy, tu capacidad de elegirte hoy. Eso es lo que vuelve este viaje tan importante. No te está prometiendo convertirte en otra persona ajena a ti. Te está invitando a regresar, con más conciencia, a la verdad de quién eres cuando dejas de obedecer todo aquello que te aleja de ti mismo. En los capítulos que siguen, avanzarás por territorios decisivos. Explorarás la mente como creadora de interpretación. Descubrirás el poder silencioso de las creencias. Comprenderás la relación entre emoción, energía y cuerpo. Te encontrarás con la noción de espejo entre tu mundo interno y ciertas repeticiones externas. Entrarás en el territorio del subconsciente y de los programas que organizan tu conducta sin pedir permiso. Aprenderás sobre presencia, desapego, propósito, relaciones conscientes, abundancia y reprogramación interior. Y lo más importante, cada una de estas exploraciones estará orientada a la aplicación práctica, a la observación real, al cambio vivido, no solo comprendido. Porque este audiolibro no quiere quedarse en tu memoria como una experiencia interesante. Quiere quedarse en tu vida como un punto de inflexión. Quiere acompañarte a descubrir que la transformación no siempre llega como un rayo espectacular. A veces llega como una serie de verdades íntimas que, una vez vistas, ya no pueden ignorarse. Quiere mostrarte que lo que llamas destino puede estar profundamente influido por la relación que sostienes con tu propia conciencia. Quiere ayudarte a notar que muchas cadenas son invisibles hasta que las nombras. Quiere recordarte que el poder personal no nace de controlar el universo, sino de asumir la responsabilidad sagrada de tu mundo interno. Y esa responsabilidad, lejos de ser una carga, puede convertirse en libertad. Porque cuando dejas de vivir como un efecto pasivo de tus condicionamientos, empiezas a convertirte en un participante consciente de tu propia evolución. Cuando entiendes que no todo pensamiento merece ser obedecido, recuperas espacio interior. Cuando reconoces que no toda emoción debe reprimirte ni dominarte, recuperas vínculo contigo. Cuando cuestionas las creencias que te limitaron, recuperas posibilidades. Cuando observas tus patrones sin justificarte ni condenarte, recuperas poder. Cuando eliges con presencia en lugar de reaccionar por impulso, recuperas dirección. Y poco a poco, sin necesidad de ruido, algo se reorganiza. La vida quizás siga teniendo desafíos. Seguirán existiendo incertidumbres, pérdidas, cambios inesperados y momentos difíciles. Pero tú ya no los vivirás exactamente desde el mismo lugar. Y ahí radica una de las verdades más profundas que este recorrido quiere sembrar en ti. Cambiar por dentro no elimina toda complejidad del mundo, pero sí transforma radicalmente la manera en que te encuentras con él. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Hay puertas que no se abren con fuerza,
sino con comprensión. Hay respuestas que no llegan cuando más las persigues, sino cuando por fin te haces la pregunta correcta. Hay despertares que comienzan no cuando aprendes algo nuevo, sino cuando recuerdas algo esencial que, de alguna manera, siempre supiste. Tal vez este sea uno de esos momentos. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, una parte antigua y sabia de ti comienza a reconocer el camino. Tal vez la búsqueda que te trajo hasta aquí no era solo una búsqueda de conocimiento, sino una búsqueda de ti. Y si eso es cierto, entonces este no es simplemente el comienzo de un audiolibro. Es el comienzo de una conversación profunda entre tu conciencia y tu vida. Una conversación que puede cambiar la manera en que entiendes tu historia. La manera en que miras tus heridas. La manera en que interpretas tus bloqueos. La manera en que construyes tus relaciones. La manera en que reconoces tu valor. La manera en que eliges tu futuro. Porque cuando comprendes que tu realidad no es solo lo que te sucede, sino también la forma en que participas en ello desde tu mente, tus creencias, tus emociones, tu presencia y tu nivel de conciencia, entonces algo se enciende. Una luz serena. Una lucidez nueva. Una posibilidad inmensa. Y una vez que esa posibilidad se enciende, ya no hay regreso completo a la inconsciencia. Podrás tardar. Podrás tropezar. Podrás olvidar por momentos. Pero algo en ti ya habrá visto demasiado como para seguir durmiendo del todo. Respira hondo. Lo que viene no es una colección de teorías para admirar a distancia. Lo que viene es un mapa para observarte, comprenderte y reconstruirte con mayor verdad. Lo que viene es una travesía hacia la raíz de muchas de las fuerzas que han moldeado tu existencia. Lo que viene puede ayudarte a reconocer que dentro de ti hay más poder, más claridad, más profundidad y más capacidad de transformación de la que te hicieron creer. Y quizá la pregunta más importante ya no sea si este camino puede cambiar tu vida. Quizá la verdadera pregunta sea esta. Si la realidad que has vivido hasta hoy ha sido moldeada, en parte, por todo aquello que ocurre dentro de ti, ¿qué podría suceder cuando aprendas a transformar ese origen? Capítulo 1. El llamado interior. ¿Por qué llegaste hasta aquí? Hay momentos en la vida que no hacen ruido por fuera, pero por dentro lo cambian todo. No se anuncian con trompetas ni con señales espectaculares. A veces llegan en forma de cansancio, de insatisfacción, de una tristeza difícil de explicar, de una sensación persistente de que algo no encaja. Sigues cumpliendo con lo que se espera de ti, sigues avanzando, sigues respondiendo, sigues sonriendo cuando hace falta, pero en algún lugar secreto de tu interior empieza a crecer una pregunta que no te deja en paz. ¿Esto es todo? ¿De verdad la vida consiste solo en repetir, alcanzar, perder, intentar de nuevo y volver a empezar sin comprender por qué? Esa pregunta, que para muchos parece incómoda, en realidad puede ser una de las más valiosas que un ser humano llegue a escuchar. Porque hay preguntas que no nacen de la confusión, sino de la conciencia. No surgen porque estés roto, sino porque una parte de ti se niega a seguir dormida. Son preguntas que aparecen cuando el alma, la mente o la parte más profunda de tu ser ya no toleran vivir únicamente en la superficie. Preguntas que emergen cuando lo externo deja de ser suficiente, cuando las respuestas automáticas ya no alcanzan, cuando las distracciones comienzan a perder su efecto, cuando incluso lo que antes te entusiasmaba empieza a sentirse vacío. Muchas personas llegan a este punto sin saber nombrarlo. Creen que están desmotivadas, que necesitan unas vacaciones, una nueva rutina, una relación distinta, un cambio de trabajo, una meta más grande o una dosis adicional de disciplina. A veces, claro, esos ajustes ayudan. Pero hay ocasiones en que el malestar no se resuelve cambiando solo el escenario, porque no viene del escenario. Viene del lugar desde el cual estás viviendo tu vida. Viene de la desconexión entre lo que haces y lo que realmente eres. Viene del desgaste de sostener una identidad que ya no te representa del todo. Viene del peso acumulado de callar, de adaptarte, de obedecer ideas antiguas, de responder a expectativas que jamás elegiste conscientemente. Y aquí ocurre algo importante.
el despertar rara vez comienza con una respuesta. Casi siempre empieza con una incomodidad. No con una certeza luminosa, sino con una grieta. No con una verdad revelada de inmediato, sino con una sospecha. La sospecha de que has estado viviendo de una manera demasiado pequeña para lo que tu conciencia empieza a intuir. La sospecha de que ciertos patrones en tu vida no son casualidad. La sospecha de que repites historias, emociones, miedos o vínculos porque hay algo más profundo que todavía no has comprendido. La sospecha de que la vida no te está castigando, sino mostrándote algo. Y aunque al principio eso pueda asustar, también puede convertirse en el inicio de una transformación inmensa. Piensa por un momento en tu propia historia. Antes de llegar hasta aquí, antes de buscar respuestas sobre metafísica, desarrollo personal o espiritualidad, algo tuvo que moverse dentro de ti. Tal vez fue una pérdida que te obligó a enfrentarte con preguntas que antes evitabas. Tal vez fue una etapa de ansiedad, una sensación de vacío, una ruptura, un duelo, una decepción, una traición, una crisis económica, un agotamiento emocional o una profunda confusión sobre tu propósito. Tal vez no hubo un gran evento dramático, sino algo todavía más silencioso, la sensación persistente de estar lejos de ti mismo. De estar viviendo una vida funcional por fuera, pero deshabitada por dentro. Ese tipo de dolor merece ser comprendido con respeto, porque muchas veces ha sido malinterpretado. Vivimos en una cultura que suele apresurarse a corregir el malestar sin escucharlo. Si alguien siente tristeza, se le dice que piense en positivo. Si alguien se cuestiona su vida, se le dice que no complique las cosas. Si alguien siente que no encaja en la velocidad del mundo, se le dice que sea más productivo. Pero no toda incomodidad debe apagarse de inmediato. Algunas incomodidades contienen información esencial. Algunas llegan para romper una estructura vieja. Algunas son el lenguaje con el que la conciencia intenta llamar tu atención. Tu malestar no siempre fue tu enemigo. En muchos casos, fue tu mensajero. Fue la señal de que una parte de ti ya no podía sostener la mentira de seguir viviendo igual. Fue la alarma que apareció cuando tu identidad externa se alejó demasiado de tu verdad interna. Fue el síntoma de una desconexión que venía creciendo en silencio. Y aunque probablemente hubo momentos en los que quisiste deshacerte de esa sensación cuanto antes, puede que hoy empieces a verla de otra manera. Puede que esa crisis, esa inquietud, esa tristeza o esa búsqueda no hayan llegado para destruirte, sino para arrancarte de un lugar que ya se había vuelto demasiado estrecho para tu evolución. Eso no significa romantizar el dolor. No significa decir que sufrir es necesario o que toda herida trae automáticamente sabiduría. El dolor duele. La pérdida pesa. La incertidumbre desgasta. La decepción rompe algo por dentro. Sería injusto negar eso. Pero también es cierto que, en muchas vidas, el comienzo de una conciencia más profunda no apareció en los momentos cómodos, sino precisamente cuando lo conocido dejó de poder sostenerse. A veces, la vida quita el ruido para que escuches. A veces, rompe una estructura para mostrarte el vacío que intentabas cubrir. A veces, te enfrenta contigo mismo cuando ya no puedes seguir escapando. Y aunque suene intenso, hay una belleza poderosa en ese punto de quiebre. Porque es ahí donde dejas de conformarte con sobrevivir. Es ahí donde la pregunta ¿qué tengo que hacer? Empieza a transformarse en otra mucho más profunda. ¿Quién soy realmente debajo de todo esto? Esa pregunta cambia el tipo de búsqueda. Cambia la dirección de la atención. Cambia el nivel de honestidad con el que empiezas a mirarte. Hasta entonces, quizá habías intentado mejorar ciertas partes de tu vida sin tocar la raíz. Tal vez buscaste más motivación, nuevas técnicas, hábitos, planes, ideas, libros, métodos. Todo eso puede ser útil, por supuesto. Pero llega un punto en que la transformación ya no depende de agregar más herramientas externas, sino de comprender qué patrón interno la sabotea una y otra vez. Porque una cosa es desear cambiar, y otra muy distinta es entender por qué vuelves siempre a lo mismo.
Una cosa es proponerte una vida diferente, y otra ver con claridad qué creencias, qué heridas, qué temores y qué programas invisibles siguen organizando tu conducta. Esa diferencia es fundamental. Y precisamente por eso este capítulo existe. Porque antes de hablar de leyes, de principios, de creencias, de conciencia o de prácticas, necesitas reconocer algo esencial: no llegaste hasta aquí por accidente. Llegaste porque algo en ti comenzó a reclamar verdad. Llegaste porque, de una forma u otra, la vida te empujó a mirar más profundo. Llegaste porque ya no te bastaba con funcionar. Querías comprender. Querías sentir sentido. Querías encontrar una conexión real entre lo que vives por dentro y lo que construyes por fuera. Querías dejar de repetir sin entender. Querías salir del automático. Querías, quizás sin decirlo con estas palabras, volver a ti. Y volver a ti no es un acto pequeño. No es una consigna bonita. No es una metáfora decorativa. Es una de las tareas más valientes que puede asumir un ser humano. Porque volver a ti exige empezar a distinguir entre lo que eres y todo lo que aprendiste a ser para sobrevivir, encajar, agradar, evitar el rechazo o recibir amor. Exige revisar cuántas de tus decisiones nacen de una convicción auténtica y cuántas de un miedo antiguo. Exige cuestionar ideas que durante años parecieron incuestionables. Exige observar las máscaras que un día te protegieron, pero que quizá hoy te limitan. Exige aceptar que algunas versiones de ti fueron necesarias en el pasado, pero ya no pueden dirigir tu presente. Y ahí aparece una de las revelaciones más importantes del camino. Gran parte de lo que llamas identidad puede ser, en realidad, adaptación. Adaptación a una familia. Adaptación a una cultura. Adaptación a heridas tempranas. Adaptación a expectativas. Adaptación a entornos donde quizá aprendiste que para ser querido debías callar, complacer, rendir, resistir, destacar o no molestar. Sin darte cuenta, muchas de esas adaptaciones se volvieron normales. Las repetiste tanto que dejaron de parecer elecciones. Empezaste a decir yo soy así, cuando en realidad muchas veces lo que había era un patrón aprendido. Empezaste a creer que esa forma de reaccionar era tu esencia, cuando quizás era una defensa. Empezaste a pensar que ciertas limitaciones eran inevitables, cuando tal vez eran simplemente viejas conclusiones convertidas en hábito. Escuchar esto puede ser impactante. A veces también incómodo. Porque si muchas de las cosas que has llamado yo son, en parte, construcciones heredadas o respuestas condicionadas, entonces surge una pregunta inquietante: ¿quién eres realmente debajo de todo eso? No hace falta responderla de inmediato. De hecho, una de las formas más honestas de iniciar este viaje es aceptar que no necesitas fingir que ya lo sabes. Basta con estar dispuesto a explorar. Basta con atreverte a no seguir actuando por inercia. Basta con reconocer que hay zonas de tu interior que merecen ser escuchadas por primera vez con verdadera atención. En ese sentido, llegar aquí no es solo un acto de curiosidad intelectual. Es un acto de valentía interior. Porque muchas personas sienten el llamado, pero no todas se detienen a escucharlo. Algunas lo tapan con trabajo. Otras con entretenimiento. Otras con relaciones. Otras con perfeccionismo. Otras con ruido mental. Otras con productividad constante. Otras con una vida tan ocupada que nunca tienen que encontrarse a solas consigo mismas. Y aunque por un tiempo eso funcione, lo cierto es que lo no atendido no desaparece. Solo se desplaza, se acumula o regresa con más fuerza. La vida tiene formas extrañas de insistir. Lo que no escuchas como intuición, a veces regresa como ansiedad. Lo que no observas como patrón, a veces vuelve como repetición. Lo que no reconoces como herida, a veces se manifiesta como sabotaje. Lo que no aceptas como verdad interna, a veces emerge como vacío. Por eso este llamado interior merece ser tomado en serio. No desde el drama, sino desde la dignidad. No como una sentencia, sino como una oportunidad.
No como prueba de que estás mal, sino como señal de que tu conciencia está pidiendo un nivel más profundo de relación contigo mismo y con la vida. Y aquí conviene detenernos en algo que cambia por completo la perspectiva del oyente. No toda búsqueda espiritual nace del deseo de ser más espiritual. Muchas veces nace de algo mucho más humano y concreto. Del cansancio de sufrir lo mismo. De la necesidad de encontrar paz. Del deseo de comprender por qué uno reacciona como reacciona. De la urgencia por dejar de sentirse dividido. Del anhelo de vivir con mayor claridad. Del dolor de repetir vínculos que lastiman. Del peso de sentirse desconectado del propósito. Del hartazgo de vivir de una manera que ya no tiene sentido. Eso también es sagrado. Porque cuando una persona se cansa de vivir inconscientemente, aunque no sepa explicarlo en esos términos, ya ha comenzado a despertar. Tal vez tú mismo has tenido señales de ese despertar y no las habías reconocido como tales. Tal vez empezaste a notar que ciertas conversaciones ya no te llenan. Tal vez situaciones que antes tolerabas ahora te pesan. Tal vez sientes una necesidad más fuerte de silencio, de verdad, de profundidad. Tal vez te incomoda seguir fingiendo. Tal vez te duele desperdiciar tu energía en lo superficial. Tal vez te encuentras pensando más seguido en el tiempo, en el sentido, en la coherencia, en quien quieres ser realmente. Tal vez algo que antes parecía suficiente, hoy ya no alcanza. Lejos de ser un problema, eso puede ser una señal poderosa de crecimiento interior. Porque crecer no siempre se siente expansivo al principio. A veces se siente como pérdida, como incomodidad, como desorientación, como no encajar del todo en la vieja versión de tu vida, pero tampoco saber todavía cómo habitar la nueva. Y ese territorio intermedio puede ser desconcertante. Es el lugar donde ya no quieres seguir igual, pero todavía no sabes exactamente quién serás después. Un espacio donde muchas certezas se aflojan, y por momentos, puede parecer que todo está en suspenso. Sin embargo, ese espacio también es fértil. Ahí se desarma la identidad automática. Ahí se abren preguntas genuinas. Ahí aparece la posibilidad de construirte desde otro nivel de conciencia. No subestimes ese momento de transición. Aunque por fuera parezca confuso, por dentro está ocurriendo una reorganización profunda. Hay ideas antiguas perdiendo fuerza. Hay sensibilidades nuevas emergiendo. Hay necesidades más auténticas haciéndose visibles. Hay partes de ti que empiezan a pedir un lugar distinto en tu vida. Y cuanto más intentes ignorarlas, más tensión sentirás. No porque estés fallando, sino porque una parte de ti ya sabe que no puede seguir regresando al mismo lugar interno de siempre. En este punto, la pregunta importante no es solo qué te pasó, sino que te mostró aquello que te pasó. ¿Qué patrón quedó al descubierto? ¿Qué necesidad ignorada apareció? ¿Qué miedo silencioso se hizo visible? ¿Qué verdad incómoda ya no pudiste seguir evitando? ¿Qué parte de ti pidió ser rescatada? ¿Qué forma antigua de vivir empezó a derrumbarse? Responder estas preguntas no es un ejercicio intelectual sin consecuencias. Es una manera de recuperar la relación con tu experiencia. En vez de vivir lo ocurrido solo como golpe, error o mala suerte, empiezas a explorarlo también como mensaje, espejo o punto de inflexión. No para culparte ni para idealizar el sufrimiento, sino para rescatar conciencia de lo vivido. Porque una experiencia difícil no se vuelve valiosa por sí sola, se vuelve valiosa cuando te permite ver algo que antes no veías y actuar desde ese nuevo nivel de lucidez. Y aquí entra un aspecto profundamente práctico de este capítulo. Si quieres saber por qué llegaste hasta aquí, no basta con decir porque quiero mejorar o porque me interesa la metafísica. Detrás de esas frases suele haber una razón más íntima, una necesidad más real, una verdad emocional más concreta. Quizá buscas comprender por qué te sientes estancado. Quizá necesitas sanar la relación contigo mismo. Quizá quieres dejar de vivir con miedo. Quizá estás cansado de dudar de tu valor. Quizá anhelas paz mental.
Quizá deseas encontrar propósito. Quizá estás intentando reconstruirte después de haberte roto por dentro. Quizá quieres aprender a no abandonarte más. Sea cual sea tu caso, el primer acto de transformación consiste en nombrarlo con honestidad. No con la respuesta más correcta. No con la respuesta que suena mejor. Sino con la que más verdad contiene. Pregúntate, aunque sea en silencio, ¿qué me trajo realmente hasta aquí? No lo que dices en público. No lo que queda bien. No lo que crees que deberías responder. La verdad. Tal vez la respuesta te conmueva. Tal vez te sorprenda. Tal vez descubras que detrás de tu interés por estos temas hay un cansancio mucho más antiguo del que habías admitido. Tal vez veas que no solo querías conocimiento, querías alivio. Querías sentido. Querías reconciliación. Querías recuperar una parte de ti que se había quedado atrás en algún tramo del camino. Y eso importa. Importa porque cuando reconoces la verdadera raíz de tu búsqueda, el proceso deja de ser genérico y se vuelve profundamente personal. Dejas de consumir ideas como entretenimiento y comienzas a usarlas como herramientas de transformación. Dejas de admirar conceptos desde lejos y empiezas a dejar que te atraviesen. Dejas de preguntar solo ¿qué significa esto? Y comienzas a preguntar ¿qué revela esto sobre mí, sobre mi historia, sobre mis elecciones, sobre mis patrones, sobre lo que aún necesito ver? Ese cambio de enfoque marca una diferencia enorme. Porque muchas personas acumulan conocimiento espiritual sin transformarse realmente. Aprenden palabras, teorías, símbolos, afirmaciones, principios, explicaciones. Pero siguen reaccionando del mismo modo, eligiendo desde la misma herida, viviendo desde la misma desconexión. ¿Por qué? Porque no basta con entender ideas elevadas, si no estás dispuesto a mirar con radical honestidad la forma concreta en que esas ideas se relacionan con tu vida. Y ahí es donde este viaje quiere ser diferente. No se trata solo de hablar de conciencia. Se trata de despertar conciencia en ti. No se trata solo de explorar la metafísica como tema. Se trata de usarla como espejo para comprender la arquitectura invisible de tu existencia. Al reconocer por qué llegaste hasta aquí, también reconoces algo todavía más poderoso. Estás listo para dejar de tratar tu vida como una sucesión desordenada de eventos aislados. Estás listo para empezar a verla como una trama con sentido. Una trama en la que tus crisis, tus dudas, tus anhelos, tus repeticiones, tus encuentros y tus quiebres contienen señales sobre el tipo de transformación que tu conciencia está reclamando. Eso no significa que todo esté planeado ni que cada dolor tenga una explicación perfecta. Significa que puedes empezar a relacionarte con tu experiencia de una manera más profunda. Puedes dejar de preguntar solamente ¿por qué me pasa esto? Y comenzar a explorar ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué versión de mí ya no puede sostenerse? ¿Qué necesito aprender a ver, a sanar, a soltar o a construir? Esa clase de preguntas abre puertas. Puertas hacia una vida menos automática. Puertas hacia una identidad menos prestada. Puertas hacia una paz menos dependiente de lo externo. Puertas hacia una forma más despierta de habitarte. En el fondo, eso es lo que hace tan valioso este primer capítulo. No viene a darte todas las respuestas de una vez. Viene a colocarte frente al umbral. Viene a ayudarte a reconocer que tu búsqueda tiene raíces profundas. Viene a mostrarte que el llamado interior no es una rareza ni un capricho, sino una expresión legítima de crecimiento. Viene a recordarte que la sensación de que debe haber algo más no es necesariamente una muestra de inconformidad vacía, sino la intuición de que todavía no has descubierto toda la profundidad de tu propia conciencia. Y cuando esa intuición se vuelve imposible de ignorar, algo cambia para siempre. A partir de ahí, quizás sigas teniendo dudas. Quizás todavía tropieces con tus viejos patrones. Quizás sigas sintiendo miedo a veces. Pero ya no podrás entregarte por completo a la inconsciencia anterior. Porque una parte de ti ya escuchó el llamado.
Una parte de ti ya sabe que seguir igual tiene un precio demasiado alto. Una parte de ti ya comprendió que no viniste solo a sobrevivir, ni solo a adaptarte, ni solo a cumplir, ni solo a acumular experiencias sin sentido. Viniste también a comprender, a despertar, a volverte más presente, más libre, más coherente, más verdadero. Tal vez ese proceso no sea instantáneo. Tal vez requiera tiempo, paciencia, humildad y práctica. Pero el hecho de que estés aquí ya dice algo inmenso. Dice que, en medio del ruido del mundo, todavía pudiste escuchar una voz más profunda. Dice que, a pesar del cansancio, la confusión o las heridas, algo en ti no se rindió. Dice que una parte de tu ser sigue creyendo que existe otra manera de vivir. Una forma menos fragmentada, menos temerosa, menos prestada, más conectada con lo esencial. Y esa parte merece ser honrada. Porque es la parte que te trajo hasta esta puerta. La parte que todavía cree en la posibilidad de transformarte. La parte que no quiere solo entender la vida, sino vivirla con mayor verdad. La parte que ha comenzado a despertar. Y ahora que la has escuchado, la gran pregunta ya no es si el llamado existe. La gran pregunta es si estás dispuesto a responderle.